Daniel González Pérez es licenciado en Sociología y maestro y doctor en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor del libro Las huellas de la culebra, Historia, mito y ritualidad en el proceso fundacional de Santiago Xanica. En 2015, obtuvo el premio Fray Bernardino de Sahagún a la mejor tesis doctoral en Antropología y Etnología, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuya versión, ya con sus modificaciones, es la que vamos a presentar el día de hoy en su versión de libro, bajo el título Llover en la Sierra, ritualidad y cosmovisión en torno al rayo entre los zapotecos del sur de Oaxaca. Su publicación más reciente es Urdiendo el habla, vocabulario de la tradición textil de comunidades zapotecas en el sur de Oaxaca, México, y actualmente es profesor de la Universidad del Mar, Campus Huatulco, adscrito al Instituto de Turismo. La ponencia que nos presenta Damián se titula Nube de tempestad, culebra de agua o estudio de las deidades hidrometeorológicas en Mesoamérica y su relación con la meteorología y el territorio. Buenas tardes. Inicio con un agradecimiento a los organizadores del coloquio por esta nueva invitación. Siempre es un gusto volver a verles y estar también en el Instituto de Estéticas, donde estuve cursando un año una estancia postdoctoral. Lo que voy a presentar es algo sencillo, no es muy complicado. Tiene que ver con un replanteamiento, una propuesta para la consideración del complejo de las deidades meteorológicas en Mesoamérica, específicamente en Oaxaca, y de manera más puntual con la deidad del rayo, el rayo y la lluvia, el zapoteco, registrado desde el siglo XVI por Juan de Córdoba como cosijo, pronunciado de manera más fiel como cosillo, con una I larga. La propuesta tiene que ver con la consideración de un fenómeno específico que podría estar referido o ser aludido en parte de este complejo mítico vinculado con las deidades de la lluvia, específicamente con las moradas de los dioses de la lluvia y sus atribuciones sobre los diferentes tipos de lluvia, que son en realidad fenómenos meteorológicos distintos. Finalmente esta línea ha sido trabajada por diferentes autores, tal vez uno de los más recientes y que ha vinculado la lingüística con la arqueología y un poco la historia es Javier Ursig. Sin embargo, Tomás Eslida aportó muchísima información sumamente relevante que nos permite comprender diferentes atributos de este personaje que no habían sido revisados a detalle en el vocabulario de Juan de Córdoba. En mi caso, como ya lo mencionó Gonzalo, uno de los trabajos más significativos vinculados con este tema es la tesis doctoral, es una tesis sobre radiología. Bueno, quiero comenzar esta revisión previa, antes de la propuesta, con una serie de versiones de un mito muy antiguo que tiene que ver con la morada de los dioses de la lluvia, para que nos podamos acercar poco a poco con las atribuciones y con las diferentes cualidades de la lluvia, que es ahí donde me quiero detener más adelante. Tal vez una primera versión propiamente documentada del siglo XVI aparece en la historia de los mexicanos por sus pinturas. En un fragmento de esta obra se dice lo siguiente sobre la casa del dios Tlaloc, del cual dios del agua dicen que tiene un aposento de 4 cuartos y en medio de un gran patio donde están 4 barrilones grandes de agua. La una es muy buena y de ella llueve cuando se crían los panes y semillas y viene un buen tiempo. La otra es mala cuando llueve y con ella se crían telarañas en los panes y se nubla. Otra es cuando llueve y se llena. Otra cuando no grana y se seca. Y este dios del agua para llover crió a muchos ministros pequeños de cuerpo, los cuales están en los 4 cuartos de la dicha casa, y tienen alcancías en que toman el agua de aquellos barrellones y unos palos en la otra mano. Y cuando el dios de la lluvia les manda que vayan a regar algunos términos, toman sus alcancías y sus palos y riegan el agua que se les manda. Y cuando truena es cuando quiebran las alcancías con los palos. Y cuando viene un rayo es de lo que tenía dentro o parte de la alcancía. Esto que aparece en un texto del siglo XVI y que fue registrado en el altiplano central, lo podemos encontrar posteriormente en la narrativa
narrativa de muchos pueblos, en este caso de Oaxaca. Un caso que en lo personal ha sido un referente muy importante que he retomado en varias ocasiones, no solo para abordar esta atribución de las deidades meteorológicas, sino también el papel de algunos personajes como chintete, lagartijas, serpientes en este complejo. Corresponde a un texto que aparece en la obra ya clásica de Wilfrido Cruz, Oaxaca Recóndita, que fue publicado en 1946, y les pido que pongan atención en la descripción de la casa del dios de la lluvia, en este caso de Cosillo, algunos siglos después. En la cumbre de una montaña vivía desde antes del amanecer del mundo el viejo rayo de fuego, Cosillo Gui. Era el rey y señor de todos los rayos grandes y pequeños. Al pie de su trono deslumbrante tenía bajo su custodia 4 inmensas ollas de barro, donde guardaba encerrados en una a las nubes, en la otra el agua, en la tercera el granizo y en la cuarta el aire. Cada una de estas ollas estaba a su vez vigilada por un rayo menor en forma de chintete o lagartija. Vemos aquí nuevamente una descripción de la morada de los dioses de la lluvia, en la que se refieren una casa con 4 cuartos, en cada uno de ellos hay una olla grande de barro, y cada una de estas ollas guarda un tipo de lluvia distinto. Al menos hasta ahorita hemos visto la descripción de granizo, viento, agua, nube. Sin embargo, cuando revisamos la tradición oral de pueblos zapotecos de la Sierra Sur, que es donde yo he trabajado, pueblos también de los valles centrales, de la costa e incluso del istmo, en distintas versiones, cuando se describe la morada de los dioses de la lluvia, ya no solo la cima de los cerros, sino también el interior de los cerros, en esas 4 ollas también se menciona al fuego o al rayo. Si vamos hacia Veracruz, en las versiones totonacas del mito del Tajín o del trono viejo, en este caso no son ollas, sino son baúles donde se guardan los implementos que los dioses de la lluvia utilizan para desatar las tempestades. Hace algunos años, platicando con el músico y escritor tehuano Antonio Santos Cisneros, quien falleció hace algún tiempo, casi al momento en el que falleció Víctor de la Cruz, él me platicaba de un canto, ya lo había escuchado con anterioridad, un canto tradicional en el istmo de Tehuantepec, y él me decía que cuando este canto se decía, se aludía a las tempestades, aquellas nubes de tormenta, y también a la zona de los cerros donde se forman las nubes. Y lo que se describía en este canto eran las atribuciones del rayo, de Cosillo. Y por eso muchas veces esto se cantaba cuando las personas tenían la certeza de que el mundo estaba a punto de inundarse. El título que puso Wilfrido Cruz a este canto y que lo retoma Víctor de la Cruz es El Diluvio. Y la traducción de la versión de Wilfrido Cruz es la siguiente: cántaros los cántaros aún, caerá agua, caerán piedras, caerá frío, caerá tierra, cántaros los cántaros aún, ya se va a acabar todo el pueblo de la tierra. El propio señor Antonio Santos Cisneros, junto con un grupo de danzantes tehuanos, preparó una versión un poco más extensa. Sin embargo, el contenido es el mismo. Se alude precisamente a diferentes fenómenos meteorológicos que son desatados por las entidades regentes de la lluvia. En el libro de La Flor de la Palabra, de Víctor de la Cruz, hay un breve texto que acompaña al poema del diluvio, y el texto dice lo siguiente: la lluvia es un ensayo de Dios para el diluvio, o quizá un recuerdo. Viene del azul fecundo del cielo hasta el verde sediento de la selva. Viene del mar y sube a las altas galerías antes de derrumbarse sobre nuestras cabezas. El rayo no es la espada del Apocalipsis, es simplemente la artillería de los dragones del agua. En nuestras tierras, San Mateo y San Vicente, los santos patronos de San Mateo del Mar y de Cuchitán, son los portadores de esta velocísima arma contra tecos y mareños en la lucha de siglos por una campana, que la lluvia, un día, en su versión marítima, arrojó sobre nuestras costas para nuestras desgracias. Esta parte de la narrativa zapoteca del istmo, que ha sido reconocida sobre todo en la obra de Wilfrido Cruz, de Víctor de la Cruz, de Andrés Enestrosa también, la podemos encontrar en la mitología de los zapotecos del sur,
Y en este caso, igual, el desenlace de los conflictos o las peleas entre los nahuales es el rapto de las campanas que son llevadas a San Mateo del Mar. Pero algo importante que hay que tomar en cuenta es que en estos relatos en los que se habla de la presencia de nahuales de culebra, las personas describen tempestades. Siempre aluden a una tormenta eléctrica, tormenta de granizo, tormenta torrencial y también viento muy fuerte. Y en muchas ocasiones sismos. Esos sismos marcan el territorio. Eso lo he abordado en otros trabajos. En este caso quiero seguir en la línea de estos fenómenos meteorológicos asociados con las entidades regentes de la lluvia para plantear la propuesta que quiero mostrarles. Otro referente significativo y que hasta hace poco tiempo permaneció inédito fue documentado por Roberto Bailaner en los años 50 en San Agustín Los Icha, y una parte de lo que vamos a platicar ahorita aparece en un libro de Gordon Wasson, y el resto permaneció hasta hace algunos meses en el fondo documental Roberto Bailaner en la DEAS, en el INE, en San Jerónimo, en la Ciudad de México. Roberto Bailaner en el 55, estando en San Agustín Los Icha, conoció a un sobrino, a un ritualista, especialista de curación, especialista de adivinación, especialista bueno, tenía muchas atribuciones, Aristeo Matías. Él nació en 1900. Aristeo Matías platicó a Roberto Bailaner que en el principio de los tiempos, Undán, cognado de Cozana, Cozana registrado en el vocabulario de Córdoba como Dios 13, Dios del origen, Dios del parto, Dios de la pesca, Dios de la cacería, es decir, el Dios primigenio. Undán colocó en cada uno de los rumbos del mundo un cerro, y en cada cerro puso una flor y una vela. Esa vela y esa flor eran de colores distintos, y en cada cerro colocó a una deidad. En el sur puso a Undí. Sin embargo, para vigilar esos cerros y para garantizar la generación y dispersión de la lluvia, cada uno de esos cerros estaba vigilado por un rayo. Cuando uno escucha la narrativa en la región de Los Icha y en pueblos cercanos, aunque no sean de los Los Icha, encontramos este mismo mito de los dioses de la lluvia, sus moradas y sus atribuciones como generadores de 4 fenómenos meteorológicos: lluvia torrencial, tormenta de granizo, tormenta eléctrica y viento intempestivo. Existe un referente que ha sido utilizado desde la arqueología y retomado también desde la etnohistoria para generar una analogía sobre estas atribuciones de los dioses, bueno, en este caso de Cocío, y corresponde a una ofrenda encontrada en San José Mogote. Los primeros arqueólogos que hicieron esta analogía fueron Joyce Marcos y Ken Flannery, y después Javier Urcid. Yo la retomo. Para ellos, esto es la ofrenda. Los personajes que están al fondo, que son personajes con atribuciones femeninas y con un receptáculo en la cabeza, como la mayoría de las vasijas efigie zapotecas, están asociados o han sido asociados con los 4 fenómenos que son resguardados en las ollas de barro: lluvia o tormenta torrencial, tormenta de granizo, tormenta eléctrica y viento huracanado. Enfrente de estas 4 representaciones con máscaras de Cocío se encontró un cajón hecho con ladrillos de adobe, en el interior un Platón y un personaje en posición sedente adentro, y a un costado del Platón un esqueleto de codorniz. En la parte alta de ese cajón se encontró una representación de Cocío en posición, como dicen algunos arqueólogos, voladora, con una tilma tal vez. En una de las manos porta un objeto rígido que ha sido asociado con el rayo, y en la otra mano porta un objeto bífido que ha sido asociado con una lengua de serpiente. Esto ha sido interpretado de manera general por estos arqueólogos como el complejo del cerro y el rayo y sus ayudantes, quienes dispersan esos 4 fenómenos meteorológicos. Yo he retomado esta propuesta como parte de este complejo de las deidades de la lluvia, y algo que ha pasado a parecer desapercibido es un fenómeno específico, es una nube llamada cumulonimbus. Es la nube de tormenta. La nube cumulonimbus puede derivar en 4 fenómenos distintos.
tormenta torrencial, tormenta de granizo, tormenta eléctrica y viento huracanado. Ese viento puede ir desde viento, tornado y diferentes ciclones tropicales hasta los huracanes. Ahorita voy a platicar cómo es que me acerqué a esta nube. Lo que quiero comentar es que en diferentes descripciones, en diferentes lugares de Oaxaca, cuando se habla de culebras o mangas de agua, se habla precisamente de estos tres fenómenos, y hay distintos lugares en el estado de Oaxaca que suelen ser susceptibles a esta nube y a estos fenómenos. Uno de ellos está en la zona de Quetepec, otro está en la Sierra Sur y otro en la parte del Istmo. Bueno, continuando un poco con este complejo, hay que tomar en cuenta que las nubes son categorizadas. En el caso de la zona zapoteca del sur existen no un nombre propio para la nube de tormenta, no solo en la Sierra Sur, en la costa, en los valles centrales. He hecho este registro de esta documentación. Un caso interesante es el de Macuilxóchitl, donde la nube de tormenta puede ser nombrada Belbú, culebra toro, o Zayas, nube negra. Sin embargo, este complejo es más complejo todavía. Podemos encontrar nombres para nube de lluvia, nube de helada, nube blanca, nube de sequía, nube de viento, nube de tormenta o nube negra, nube de terremoto, nube de piedra o nube de granizo. Bueno, ahora sí, acercándonos a la propuesta. Hace algunos años, justo en este foro, aquí en la biblioteca Beatriz de la Fuente, en una ocasión que hablé de un ritual llamado la siembra del agua, de hace varios años, hace varios kilos. Al final unos jóvenes se acercaron, creo que eran estudiantes de la UAPU, y me dieron un texto que se titulaba Mangas o culebras de agua. En realidad corresponde a un fragmento de un libro, un manuscrito de Manuel Martínez Gracida titulado Cuadros científicos, geográficos y estadísticos del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, es de 1889. Es un libro inédito. El original está en la Biblioteca Central, en la Biblioteca Margarita Maza de Juárez. Actualmente, por las políticas de restricción, solo se puede consultar la versión en digital que está en Santo Domingo. Al revisar este documento y leer los 38 registros de mangas o culebras de agua, lo que encontramos ahí en realidad es inicialmente la descripción de la nube cumulonimbus. Y en la mayoría de las ocasiones se mencionan de manera específica asociados al mismo tiempo, con la misma nube, tormenta torrencial, tormenta eléctrica, tormenta de granizo y viento. Y al menos en 3 de los 38 casos de este catálogo de culebras o mangas de agua de 1889, al menos en 3 casos al parecer se habla de tornados. Cuando revisé esto, empecé a leer sobre la nube de cumulonimbus y todo lo que está asociado con ella, y creo en este momento que a veces cuando se habla del mito de los dioses de la lluvia y se habla de estos 4 fenómenos que están resguardados en las 4 ollas de barro, y que es un mito que podemos encontrar en muchas partes de México, en muchas etnografías que han sido registradas por diferentes antropólogos y por personas de las comunidades, no es que tengamos que hacer una lectura literal o una interpretación literal. Yo creo que una posibilidad o un elemento que forma parte de este complejo es esta nube. De esta nube, como decía, derivan estos fenómenos que son resguardados en esas ollas. En este caso estamos viendo solo uno de los casos de mangas o culebras de agua, que es de 1830, ocurrido en la comunidad de Etla. Por cuestión de tiempo no voy a leer el caso, pero lo interesante del catálogo de Manuel Martínez Gracida es que se dice si muere ganado mayor, ganado menor, aves de corral, personas, si se caen casas, árboles, si hay inundación o no, si hay tornados, si hay tormentas eléctricas, de granizo, etc. Un recurso que utilicé para ubicar geográficamente las localidades que están mencionadas en ese catálogo es un mapa que pertenece al acervo de la Mapoteca Manuel Orozco Iberra. Es un mapa de 1857, y algo que me parece relevante de este mapa es que muchos de los pueblos que están ahí ya no están, y como temporalmente hay mucha cercanía con el catálogo de mangas o culebras de agua de Manuel Martínez Gracida, esto me permitió ubicar todos los pueblos que están en ese catálogo. Primero hice una zonificación
de las comunidades, y después en cada una de esas zonas, específicamente comunidades referidas, es decir, aquí está la zonificación, y como les decía, una de las principales zonas de incidencia de culebras o mangas de agua en ese catálogo, y cuando leemos un catálogo de rayos, un catálogo de sismos y un catálogo de granizadas de Manuel Martínez Gracida, que está en este mismo libro, esta es una de las zonas de mayor incidencia. Otra es la Sierra Sur y Costa, y otra, al menos para sismos, es la zona del Istmo. Bueno, podemos encontrar más referencias a culebras o mangas de agua. La hemerografía es sumamente rica en los acervos de la Hemeroteca Nacional, de la Hemeroteca Bruce Italiani, por ejemplo. Nos permiten encontrar muchas referencias ahora en diferentes partes del país. Este es un caso, lo voy a leer solo para que nos demos cuenta cómo a veces los términos van cambiando de sentido. El día 20 del próximo pasado de julio, y próximo a las 2 y 3 de la tarde, comenzó a soplar de sur a norte sobre el pueblo de Churumuco, distrito de Arios de Rosales, estado de Michoacán, un ligero viento que anunciaba que aumentaba por grados. Se convirtió a las 3:30 en un terrible huracán, acompañado de una manga de agua y granizo. Se descargó, causando con su devastador empuje considerables perjuicios. Arrastró por completo techos de paja, y los de teja los hizo 1000 pedazos. Llegó a tal extremo la fuerza del viento que algunos árboles del centro de la población los arrancó de raíz. El techo de la escuela de niños, así como de la iglesia y de la casa cural, tuvieron que sufrir considerablemente. En cuanto a desgracias personales, no se lamenta ninguna. Se dice además que a las 2 de la tarde de ese día el termómetro marcaba 41 grados centígrados. Esto nos da mucho de qué hablar. La temperatura es sumamente significativa, sobre todo cuando hay tornados, tornados de tierra o tornados marinos, trombas. La temperatura suele ser alta. Tomemos en cuenta que estos remolinos se forman por la confluencia de vientos fríos y cálidos. Recientemente hubo una culebra o manga de agua en Mazunte, en 2015. Se describen, las personas describen estos 4 fenómenos: lluvia torrencial, tormenta de granizo, eléctrica, y en este caso una tromba marina. Y bueno, entonces nada más termino reiterando la propuesta de cuando escuchemos este tipo de mitos, no descartemos la posibilidad de que lo que a veces se avista es esta nube de tormenta, la cumulonimbus, que físicamente consiste en una columna vertical. En ocasiones tiene la forma de una coliflor, y con frecuencia de ella se desprende de manera horizontal una o varias nubes a lo largo. Tanto esto como esto puede ser nombrado culebra o manga de agua. Sin embargo, el término culebra de agua también está asociado con derrumbes, con manantiales, con la sequedad de los manantiales, con muchos otros fenómenos, pero en este caso quise centrarme únicamente con lo que tiene que ver con fenómenos meteorológicos. Y bueno, yo con eso termino. Gracias. Por la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha especializado en el arte indígena en América, y en particular en las expresiones del arte rupestre. Ha realizado investigaciones sobre este tema en Durango y de unos años para acá en el Istmo de Tehuantepec. Ha sido profesor en el posgrado en Historia del Arte en la UNAM. También es profesor en el programa de especialización en Historia del Arte que tenemos aquí en la sede de Oaxaca. Y es investigador titular del Instituto de Investigaciones Estéticas aquí en el Centro de Extensión Oaxaca. Fernando. Pues ante todo, dar muchas gracias a los organizadores por invitarme a este tipo de conferencias, y pues como tengo un montón que decir, voy a intentar leer y a ver si me da tiempo, si no, no me da tiempo. Bueno, en el posclásico tardío, la última etapa en la historia prehispánica antes de la llegada de los españoles, los zapotecos conquistaron y colonizaron una parte del Istmo de Tehuantepec, en donde consolidaron entidades políticas complejas, con un sistema de escritura, el sistema de registro posclásico, y con un estilo artístico que ha compartido con culturas mesoamericanas de la época, estilo Mixteca Puebla o estilo internacional. Los zapotecos recién llegados construyeron un nuevo paisaje simbólico para arraigarse al nuevo territorio conquistado. Tuvieron que resignificar todo el espacio, llenarlo de su cosmovisión, vincularlo con sus dioses, ligarlo con sus experiencias de vida. En esa construcción, el arte rupestre jugó un papel muy importante.
En mis investigaciones yo he encontrado una serie de sitios de arte rupestre que forman una unidad. En esta región del Istmo, esta serie de sitios forman una unidad. Y debido a que comparten una serie de características en cuanto a las técnicas, a los recursos artísticos e iconográficos, las expresiones, al estilo, la ubicación en el entorno, los mensajes y simbolismos más importantes, así como también con la relación con el resto de los asentamientos que crearon y construyeron los zapotecos. Estas expresiones, en esta unidad de sitios que yo he localizado, debido a que comparten estas expresiones, también una cosa que destaca es que todos están realizados según, siguiendo, aplicando el estilo Mixteca Puebla o internacional. Como todos sabrán, bueno, es una tradición iconográfica y estilística que se extendió por varias partes de Mesoamérica durante el periodo postclásico y fue el estilo imperante, y en el que se crearon obras en diversos soportes como pintura mural, cerámica, códices y otros. Aquí podemos ver una lámina de un códice, pero aquí también podemos ver, por ejemplo, estas como fragmentos de hueso que están tallados pertenecientes a la tumba 7 y de Montalbán, y que están tallados siguiendo este estilo Aunque se reconocen que este estilo se plasmó en diferentes medios o soportes, como la alfarería o tallado en hueso, la escultura en piedra, la caracterización de este estilo, para esa caracterización se consideró principalmente la cerámica polícroma, los códices, la pintura mural y algunos bajorrelieves. Es decir, se centraron principalmente en las obras con imaginería polícroma. En esta presentación, lo que yo voy a hablar es una imagen de Baja California, de pintura rupestre, porque la pintura rupestre simplemente tiene unas condiciones especiales. Es un tipo de arte con unas condiciones especiales en todo el mundo y es también influente un poco el tipo de arte que se va a crear, ¿no? A diferencia de otras expresiones como códices o esculturas o pinturas murales en palacios o tumbas, estas obras están en el lugar para el que fueron concebidas dentro de la cosmovisión indígena y en relación directa con la tierra, con los habitantes de la tierra que habitan. Este arte se adapta o interactúa con el espacio, con el tipo de soporte y con las condiciones ambientales, incluso con las condiciones de iluminación del espacio en el que se encuentra, ¿no? El propósito de esta presentación es explorar algunos aspectos que hacen muy particular y singular el arte rupestre zapoteco en el mismo. En primer lugar, respecto al resto de las obras en otros soportes del arte zapoteca y del estilo Mixteca Puebla, porque, bueno, hay una especie de prejuicio, que creo que con los años a ver si vamos acabando con ese prejuicio, que es que las expresiones, si es el arte Mixteca Puebla, pero es en arte rupestre, entonces tiene una menor calidad o se pueden elaborar obras con una menor calidad o, un acabado menor o son de segunda categoría, porque claro, pues no son las mismas condiciones que tiene una pintura mural o tiene un códice para poder lograr unas obras que tengan esa calidad excepcional, ¿no? Entonces, digamos que es un prejuicio que vamos, con la presentación de hoy voy a intentar como desmentir. Y por otra parte, la otra idea es que hacer un hincapié en que se trata de un arte en relación íntima con el entorno, ¿no? Un poco es el tema de este ciclo de conferencias, es la relación, la interacción con el paisaje, y es el arte más en relación íntima con el paisaje creado y vivido por los habitantes que lo construyen, ¿no? Y también porque pintar una cueva, creo yo, es una acción diferente, tanto como pintar, como contemplar, experimentar y ver esas imágenes, también es una experiencia muy diferente que estar viendo, por ejemplo, esos huesos tallados, o estar viendo las piezas de orfebrería, o estar viendo una pintura mural en un cuadrado, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, por muchos autores y por varias fuentes, tenemos la idea de que en Mesoamérica y también los zapotecos creían que, bueno, la tierra en general es una entidad viva, tiene su propia vida, y también las montañas, por ejemplo, son entidades que, además de guardar dentro de dioses, seres extraordinarios, el agua, varias cuestiones, también ellos mismos son parte de esa tierra, entonces tienen como esa vida,
esa animación de alguna manera. Entonces, la reflexión es que pintar en las paredes de una cueva o de un abrigo o de un frente rocoso en una montaña es pintar, ellos saben que están pintando en algo que puede tener vida. Entonces creo que es algo diferente esa concepción desde el momento mismo de la creación, del proceso de creación, que pintar en una cerámica polícroma o que pintar en las paredes de un palacio. Voy a tratar a ver hasta dónde llego, pero son diferentes aspectos en los que yo considero esa singularidad del arte zapoteco en el mismo, ¿no? En primer lugar, el tipo de discurso. Bueno, el tipo de discurso o mensajes que están usados son diferentes a los que normalmente se consideran en otros soportes o en otros tipos de artes del estilo mixteca puebla. Por decir, por ejemplo, la pintura mural o los códices, ¿no? Sobre todo los códices, que es uno de los paradigmas que se tomó para definir el estilo, se habla de unos géneros, que son géneros donde se tratan como aspectos, temas genealógicos, historias de linajes o cuestiones de mitología, o también son temas relacionados con el calendario y la adivinación, ¿no? Son diferentes géneros y los temas que se tratan en los códices, ¿no? En el arte rupestre no tenemos esos géneros, ¿no? Bueno, aquí veíamos una imagen de un códice adivinatorio y en este caso tenemos, bueno, ejemplos de los motivos y de los mensajes que tenemos en el arte rupestre, que son temáticas mucho más cortas y relacionadas principalmente con el culto a la montaña sagrada. Entonces se refieren a ofrendas, peticiones o plegarias a los seres que habitan dentro de esa montaña sagrada, como pueden ser esas, veremos más adelante, unas serpientes fantásticas, serpientes guardianas, o ciertos dioses, los dioses de la lluvia, como vamos a ver también. Entonces son ese tipo de peticiones, ofrendas, plegarias que se hacen a esos habitantes del interior de la montaña sagrada, ¿no? Y sobre todo muy relacionados con la lluvia y con la petición. También lo que podemos ver es, bueno, aquí tenemos también una aglomeración de motivos que no es como los códices que tienen una narración lineal o una narración, bueno, en cierto el sentido de los códices, sino son justaposiciones de diferentes motivos que están relacionados con lo que podemos ver aquí son aquí tenemos ofrendas, por ejemplo, estos cajetes con diferentes animales o plantas. Aquí tenemos estos cajetes que son como la representación de las ofrendas. Tenemos también estos personajes que son, en este caso vamos a ver más concretamente, este sería como la presentación del dios de la lluvia. Aquí estas grandes serpientes fantásticas y estos siglos del día asociados a minerales, ¿no? Entonces, estos son el tipo de mensajes que mucho más cortos y relacionados todos con esas plegarias o esas peticiones que se hacen a esos seres. También lo que tenemos, bueno, en este caso, la expresión de lo que yo creo que considero que es la representación del dios Cosimo, ¿no? El dios del rayo. Y lo que tenemos también es otra cosa también que apoya esta hipótesis es que en muchas ocasiones tenemos una superposición de imágenes, es decir, son diferentes mensajes que uno a otro se van superponiendo. Y no se trata de borrar o unificar, como quizás a veces en los códices se hacen partes o se borran y se escribe encima, pero se intenta que lo nuevo que se está poniendo tenga una unidad con lo anterior, ¿no? En este caso no importa que se tape, que se vea que se está tapando, no importa que se vea lo de abajo. O sea, es una cuestión como, lo importante es poner el mensaje, ¿no? Poner ese mensaje corto, esa petición, eso es lo importante. Y no importa que se esté superponiendo a anteriores mensajes. Y eso se parece mucho a lo que ocurre en los santuarios actuales, donde mucha gente va a depositar sus mandas, sus peticiones, sus agradecimientos y lo pone y está poniendo encima o pegado junto con otros demás, ¿no? También lo que podemos... Eso es en cuanto al tipo de discursos. Es muy diferente a otro tipo de obras de arte en estilo mixteca. Otro segundo punto sería los simbolismos o los mensajes que se pueden leer, ¿no? Como hemos dicho antes, muchos están relacionados, la mayoría, con el culto de la montaña sagrada. Pero a mí lo que, bueno, aquí vemos, por ejemplo, otra ofrenda, en este caso es un cajetito y tiene como un venado encima del cajete, ¿no?
Lo que sorprende a mí es que en un contexto que hemos empezado diciendo que los zapotecos en el posclásico, partiendo de los valles centrales, conquistaron una nueva tierra que es la parte sur del istmo, la parte oaxaqueña. Pero lo que llama la atención es que en un contexto de conquista y colonización de un nuevo territorio, los mensajes principales que se representan en el paisaje están relacionados con rituales, con aspectos de su cosmovisión y seres divinos extraordinarios, aspectos esenciales en su concepción del funcionamiento del universo. El culto al agua y las peticiones a esos seres divinos o extraordinarios, especialmente el agua. Pero lo que vemos son pocas expresiones relacionadas con el poder político, con los gobernantes, con la guerra, con delimitaciones de territorio, que uno esperaría en ese contexto de conquista y colonización que estuviera más presente esos temas. En cambio, tenemos esos otros temas, ¿no? Entonces, es algo muy peculiar y singular de esta construcción del paisaje que hacen los zapotecos en México. Bueno, varios ejemplos. Aquí también, bueno, otro de los... Estoy desfasando. Aquí vemos también estos... Bueno, esta es la foto original y estas... Muchas de las imágenes que vamos a ver están realizadas con el programa Distress, con la computadora, para realizar los motivos. Entonces aquí podemos ver esos cajetes que tienen esas ofrendas, plantas, en este caso, podría ser una posibilidad que fuera más. ¿Qué más tenemos? Y otra vez, bueno, para que se vean mejor los motivos justapuestos y todos esos mensajes, simbolismos. Entonces, en un primer momento, esa predominancia del culto a la montaña sagrada, que también en otros soportes de la Mixteca Puebla no aparece tanto. Y otra cuestión también interesante es que aparecen nuevos simbolismos importantes o mensajes. En este caso es el sitio de la Cueva del Diablo, donde podemos ver que los personajes principales es este mono y este jaguar, que según las convenciones está pintado la parte de arriba según las convenciones de la Mixteca Puebla, pero su cuerpo ya es más bien como de lagarto, de ofidio, y acaba siendo una banda de agua, se convierte en una banda de agua. Entonces esto, dentro de la iconografía Mixteca Puebla no es muy común, algunas aparece, pero no es muy común la relación entre el jaguar y el mono, y sobre todo no interactúan de esta manera como lo estamos viendo aquí. Y bueno, en otras ocasiones, en otros trabajos he intentado un poco explicar por qué se da este tipo de en este sitio. Y lo que vemos es que es una interacción del mono con el jaguar relacionado con una petición de lluvia. Esta relación mono-jaguar dentro de los rituales e iconografía de la tradición Mijezoque es muy importante. Esta tradición Mijezoque que sobre todo se centra en el istmo de Tehuantepec, no solo en la parte sur, o sea, todo lo que es el istmo norte-sur y también recorre hacia Chiapas, ¿no? Y es una tradición que viene desde muy antiguo y que desde muy antiguo, en ejemplos, incluso se pueden referir a algunos ejemplos olmecas, en el clásico, esa relación jaguar-mono sigue apareciendo en arte rupestre. Y también, ¿qué tiene que ver eso con el istmo? Porque actualmente, bueno, en el istmo no hay que olvidar que en la parte este del istmo oaxaqueño, desde la población más o menos de Mixtepec hacia el este, hacia la frontera con Chiapas, son poblaciones que antiguamente eran de origen zoque. Ya se perdió más o menos, o sea, culturalmente no hablan, no conservan mucho sus tradiciones, pero son poblaciones de origen zoque. Y en cambio, en la parte de Chiapas se conservan un poco más esas tradiciones de origen zoque. Y en esos pueblos de la costa de Chiapas, como pueden ser, o bueno, la costa un poco interior, como Cozocuautla o San Fernando u otros pueblos, actualmente es muy importante la danza del mono del jaguar. Y los que han estudiado estas danzas, lo que dicen es que en esas danzas, a ver si tenemos una foto, en esas danzas el mono monta al tigre. Y en esa monta del tigre por parte del mono alude al rito propiciatorio de la lluvia, porque el tigre es el guardián de las aguas que nacen del subsuelo, también es uno de los, que el jaguar también es como uno de los dueños de las cuevas y también es el guardián de las lluvias. Y es montado por el mito en lo que parece ser un llamado a las aguas, a la petición de lluvias al felino, para que suelte las aguas. Entonces, y acuérdense que el felino y el simio es un doble antagonismo complementario, es el depredador y la presa del mismo hábitat,
y es esa representación de esa dualidad mesoamericana que está tomando un ejemplo del entorno, y en este caso del jaguar y el jaguar y el mono, ¿no? Entonces, lo que está representándose en esa escena de la cueva del diablo es la representación de un grito propiciatorio de la lluvia. La interacción entre antagonistas es lo que puede ser un llamado a las aguas de la petición de lluvia femenina, ¿no? Y lo que yo creo es que los zapotecos, cuando llegaron al istmo, llevando su propio arte, su propio estilo, pero también retomaron elementos, simbolismos de las poblaciones que estaban en ese lugar, en ese espacio. Y en este caso, lo que yo creo que esta iconografía y este tema tan principal dentro de la tradición mijezoque fue retomado, pero representándolo según su expresión artística y su estilo, que era estilo en este caso. Sigamos con otro asunto también interesante, es el color. El arte rupestre que yo he estado estudiando en el istmo, la gran mayoría son sitios con pinturas. La técnica de realización del arte rupestre es pintura, y hay algunos también que son grabados, pero una minoría, el 90% o el 85% es pintura. Y de estos sitios pintados también, como el 85% o 90% son en color rojo. Hay algo muy poco de negro y muy poco de blanco, pero casi todo, la gran inmensa mayoría son de color rojo. Y eso también no es una casualidad. Bueno, aquí vemos varios ejemplos de varios sitios diferentes para que vean ese color que siempre también a veces contrasta muy bien con el soporte en que se pinta. Creo que no se trata, porque mucha gente ha pensado, bueno, es que el color rojo es uno de los colores más fáciles de conseguir, y entonces digamos que se trata más bien de, bueno, como no podían tener una policromía o usar esa policromía que usaban en la cerámica o en los códices, entonces utilizaban algo que fuera lo más sencillo. Y creo que por ahí no va, creo que la interpretación o las razones por las cuales casi todos los sitios son de color rojo es una elección cultural. Creo que no se debe a las limitaciones, posibles limitaciones de tipo de pigmentos o el tipo de dibujos o pintura que se puede hacer en los sitios, sino más bien se debe a una elección cultural. Porque digo, el color negro también es muy fácil de conseguir, pero apenas hay sitios de color negro, así como el blanco, ¿no? Entonces, ¿por qué es en rojo, no? Es una pregunta que todavía estoy tratando de contestar en el caso del arte rupestre del istmo, pero también en la tradición zapoteca. Acuérdense también que en la pintura mural, por ejemplo, en Montalbán, los primeros tumbas que tienen pintura mural están hechas en diferentes tonos de rojo. Es el mismo rojo, pero con diferentes tonalidades, están utilizando nada más un color. Como que también ocurre ¿cómo se llama? Y en tumbas como Xochicalco, por ejemplo, a pesar de que están con pintura mural polícroma, en algunas de las jambas y dinteles de piedra de las puertas hay un manchón rojo. Hay un manchón rojo que está, a pesar de que es un dintel y arriba es muy elaborado y están las estructuras en piedra y en yeso, pero tiene un manchón rojo puesto. Entonces, ese rojo es algo muy esencial dentro de una significación muy especial dentro de la tradición zapoteca. Y en este caso, bueno, como vamos a ver posteriormente, bueno, también un tema importante en el arte rupestre es la representación de puntos que no están asociados a signos del día, entonces más bien parecen hileras de puntos que están significando, representando líquido. Tanto puede ser agua como puede ser también sangre. Sabemos también por arqueología que en muchas de las cuevas que se han excavado se han encontrado restos de lo que podrían ser evidencias de sacrificios, y sobre todo, en principio, de sacrificios de animales, ¿no? Pero esos sacrificios, la sangre tiene mucha importancia, y actualmente en muchas etnografías de Oaxaca también tienen muchos casos donde en las cuevas se hacen sacrificios de animales. Entonces, creo que el rojo tiene que ver con, estamos hablando de cuevas, de abrigos, de entradas a la montaña sagrada, al inframundo, donde también se hacen estas comunicaciones con esos seres, con los dioses. Entonces, el agua y la sangre tienen una significación muy importante. Entonces, creo que por ahí se podría ir la idea de por qué la predominancia del color rojo, ¿no? Que no es una elección cultural, no es una limitante, ¿no? Y bueno, el último tema, porque ya minutos, bueno, hablo de las manos y ya concluyo, ¿no?
Es muy importante también, muy interesante, la plasmación de manos en estos sitios de arte rupestre. Pero es una plasmación muy diferente. Podemos tener en códices o en cerámica polícroma la representación de manos, pero son manos dibujadas, son manos pintadas, siguiendo ciertas convenciones. Lo que tenemos en arte rupestre son la plasmación de manos reales. Es decir, generalmente están hechas en las dos técnicas, que comúnmente se llaman el positivo y el negativo. El positivo sería mojando la mano con un pigmento y apoyando la mano en el soporte. Y el negativo sería al revés, poniendo la mano en el soporte y mediante la boca, mediante unos tubitos, proyectando pigmento de manera que queda el contorno y al quitar esto, se forma la figura de la mano. En ambos casos son manos reales, son manos de personas, no son manos dibujadas o manos genéricas, sino son manos reales. Y en ambos casos, también acuérdense que estamos hablando de... Acabo con las manos y ya. Estamos hablando también de que estamos en lugares muy especiales donde quizás ellos están entendiendo que se están comunicando con los seres, incluso también las tareas, lo que sea, es parte de ese ser. Entonces, que tiene una importancia muy grande eso de tocar, palpar, o sea, es como su huella o es como una comunicación muy personal en ese momento, ¿no? Entonces, creo que es otro tipo de expresión muy diferente de lo que se puede conseguir o se puede observar en un códice, en una técnica. Y bueno, diferentes tipos de manos, incluso aquí podemos ver también que la mano, después de hacer la mano negativa, incluso se pintó en el interior, ¿no? Y aquí tenemos también, porque muchas veces algunos dicen, no, es que las manos son anteriores al resto de la pintura rupestre, y aquí tenemos con esas manos que están realmente integradas al resto del discurso. Unas manos son anteriores a muchos elementos claramente del estilo Mística Puebla, pero otras manos están encima de esos elementos de Mística Puebla, entonces no hay duda de que son contemporáneos, ¿no? Más ejemplos de manos. Y bueno, últimamente para decir, bueno, en este caso, esa es el sitio de Bacuana, es la entrada, y aquí vemos esta aglomeración de manos que justo están a la entrada de la cueva, ¿no? Tiene dos rocas, una de ellas es una cueva donde se entra y ahí están las escrituras, y justo a la entrada es la acumulación de manos, como una parte de un rito, de gestos rituales que tiene que ver con esa comunicación con lo que está, con lo que es la montaña o lo que vive dentro de la montaña. Y bueno, me quedan algunos de estos temas, pero mejor concluyo. Entonces, digamos que con todas estas, lo que he querido intentar demostrar, o por lo menos mi propuesta, mi propuesta de que a la hora de arte zapoteco hay que hablar de arte rupestre, lo mismo que hablamos de arquitectura, de orfebrería, de cerámica polícroma, de escultura. O sea, no son expresiones de menor calidad, es otro tipo de expresión con sus propias características que hacen del estilo Mística Puebla una expresión sin duda, ¿no? Son diferentes, pero tan interesantes y espléndidas como cualquiera de los otros soportes en los que se hacen las obras en arte en estilo Mística Puebla. Y el segundo es el tipo de arte, es un arte con esa relación íntima con ese paisaje, pero con ese paisaje entendido como es algo vivo, ¿no? Entonces, la acción de pintar una cueva era muy especial y muy distinta a la acción de pintar, por ejemplo, las paredes de un palacio, que es otra clase de arte, otra clase de ejecución y también otra clase de expediente, ¿no? Que no solo es el momento de pintarlo, sino también la gente que acude, que contempla, que interactúa, es otro tipo de experiencia el que tiene. Ya por eso también que las manos es un tipo de gesto donde quizás no es tan importante la imagen que queda plasmada, sino el hecho mismo de esto. Entonces, es un poco para mostrar la singularidad del arte rupestre dentro de la fiesta. Buenas tardes a los conferencistas. Mi pregunta va dirigida a esta última ponencia. Me quedé un poco reflexionando sobre el uso del pigmento rojo. ¿No se deberá también a que la elección del pigmento en esa tonalidad tendrá que ver con el impacto de dramatismo? Porque por sí la tonalidad roja y sus derivados tiene que ver culturalmente con la cuestión del dramatismo, ¿no? De acentuar el símbolo y
sentido mismo, ¿no? Por un lado eso, y por el otro lado se sabe cuál es la base de los pigmentos que se utilizaron, porque sí es de importancia considerar su permanencia a través de los siglos. Gracias. Respecto a la primera pregunta, pues la cuestión del dramatismo, pues lo que no sabemos es dentro de la cultura zapoteca posclásica, ese dramatismo si también ha compartido o tenía ese sentido dentro de los zapotecas, es lo que no sabemos. Es una cosa, pues ahorita sí, pero no sabemos en aquella época qué podía, ese dramatismo si era o no parte de la concepción que tenían del color rojo. Digamos, no tengo yo una respuesta, como he dicho antes, son propuestas sobre color rojo, pero es evidente que en contextos funerarios aparece bastante, es muy importante, incluso hay huesos que están con ocre o con pinabrio, están espolvoreados. En las tumbas, como digo, que puede ser una tumba muy elaborada, como el Xochiquitón, que tiene lajas talladas en piedra, tiene esculturas en yeso, tiene pintura en las paredes, así todo ponen sus manchones de rojo en los dinteles. Entonces, es muy difícil saber, pero digamos que hay unas tendencias que por ahí, digamos que serían las líneas de investigación hacia dónde va, por qué ese color. Porque sí pudieron utilizar otros colores, y tenemos ejemplos en negro, tenemos ejemplos en blanco, son muy escasos. Pero sí, podían tener también otras experiencias, otros colores en otros soportes, en otras obras de otros soportes. Pero ¿por qué en este caso solo utilizan el rojo? Entonces, yo creo que tiene que ver más con el espacio, el tipo de arte donde están haciendo ese arte. Por eso ese color rojo, aunque habría que investigar más exactamente el significado más profundo. Y la segunda pregunta. Lo que hemos analizado hasta ahora son óxidos de hierro. Óxidos de hierro en distintas cantidades, para las tonalidades, pero son óxidos de hierro. Y lo que no hemos podido, porque es lo más difícil en arte rupestre siempre es, porque ¿cuál es el elemento que hace de vehículo o el elemento que es el que adhiere ese pigmento a la pared? Pues ese es el más difícil de observar, de analizar, y pues de momento vamos viendo primero los pigmentos y vamos a ver qué podemos hacer respecto con qué otros elementos se mezclaron para que se adhieran bien a la pared. Pero lo que hasta ahora lo que hemos analizado son óxidos de hierro. Gracias. Son pigmentos minerales, o sea, no hemos observado del origen orgánico. De momento todo lo que hemos observado de los análisis que llevamos es mineral. ¿Otra pregunta? Hola, buenas tardes. Fernando, una pregunta respecto a los pigmentos también. Bueno, sí estoy de acuerdo, digamos, bueno, ahorita sí me dejaste pensando en cuanto al significado de los colores, ¿no? Realmente. Pero yo tenía la impresión de que es más, sería también en relación a los yacimientos de minerales que existan en cada lugar. Porque, por ejemplo, ahí en la Mixteca, pues bueno, la mayor parte de la pintura rupestre pues también es roja, ¿no? Muy poquito hay blanco y muy escaso hay negro. Pero por ejemplo en la región de la Cañada, ahí está la diferencia, ahí la mayor parte son blancos, no hay, bueno, hasta donde yo sé, creo que no hay rojos. Y bueno, yo lo atribuía más a la cuestión de los yacimientos, pero pues igual habría que ver también en cuanto a la temática y a la función y al sitio donde se encuentran las pinturas rupestres, ¿no? O sea, bueno, eso es lo que yo pensaría. Pues estamos, respecto a los yacimientos, sí, estamos considerando, estamos haciendo también, bueno, es un análisis en proceso. Hemos también varias tierras que están alrededor de algunos sitios de arte rupestre que estamos intentando analizar. Pero digamos que en la región que estamos considerando, sí tiene como bastante diferentes un poquito de nichos ecológicos. Entonces hay algunos que sí, en algunos sedimentos o aluviones de río, se pueden encontrar como ciertas tierras rojas que serían las más evidentes o las más probables que se utilizaran para pintar. Pero hay otras zonas donde no están evidentes a la cercanía con esos aluviones o esos sedimentos de tierra roja. Y luego el negro es muy fácil de hacer, el negro de carbón es universal.
Y el manganeso, bueno, no es tan raro de encontrar, ¿no? Habría que saber, no hemos hecho un análisis geológico muy detallado, pero digamos que lo que sí se nota es que, porque hay sitios donde sí tenemos negro y blanco, entonces, ¿por qué no en ese sitio hay un equilibrio entre lo negro, blanco y lo rojo? Y predomina también lo rojo, ¿no? Entonces, sí, o sea, en principio mi hipótesis es que es una elección cultural, ¿no? Y algo como muy significativo. Este es para el doctor Damián González. Estas representaciones que mencionaba de la tormenta de lluvia, posiblemente derivaciones de Cosijo, ¿tendrán que ver con Shikani, el sacrificador del fuego, y esa representación encontrada en San José de Bogotá? Sí, gracias. Me remito a algo que se ha trabajado, lo han trabajado varias personas. Yo he ahondado en el papel de las dualidades vinculadas con las entidades regentes de la lluvia, también con la serpiente. Hacia la zona zapoteca del sur, la dualidad está constituida por el rayo de lluvia y el rayo seco. Víctor de la Cruz, a partir de algunos relatos recopilados en la zona de Tlacolulita y en la zona de los valles centrales, él nombra a la culebra, que yo nombro con cuerno o cacho, él la nombra culebra de fuego. En la zona zapoteca del sur, en realidad son dos entidades: rayo seco, rayo de lluvia, culebra de cacho, culebra de agua. La culebra de agua y el rayo de lluvia están vinculados con las manifestaciones tempestivas, con abundancia, y el rayo seco y la culebra de cacho concuerdan con las manifestaciones intempestivas, devastadoras, no solo meteorológicas, inundaciones, sequías, lluvias, también terremotos. Yo creo que por ahí podría ir, más allá de recurrir a una figura distante, en términos conceptuales e iconográficos, en un contexto geográfico distinto, pensaría en la culebra de fuego y en la culebra de agua, que finalmente lo encontramos en las grecas, greca escalonada, greca circular. Hace rato Fernando hablaba de una oposición complementaria entre el mono y el jaguar, y algo que yo pensaba es que si esta dualidad sería equivalente a lo que en la zona zapoteca del sur es, por un lado, rayo seco, rayo de lluvia, culebra de cacho, culebra de agua, hacia la zona chontal el lagarto y el rayo, hacia San Mateo del Mar el rayo y la culebra, o hacia San Francisco del Mar el sapo y la culebra. Es decir, por un lado estaría la abundancia, el agua, y la parte predominante del ciclo ecológico, por el otro lado, el momento en el que se desborda todo y está a punto de inundarse la tierra, de quemarse, de destruirse con temblores, porque no solo es lo meteorológico, también hay que pensar en el caso de este complejo, en lo geológico y en lo ígneo. Al menos en la narrativa de los zapotecos del sur, este complejo incluye a estos diferentes ámbitos naturales. Pues para ahondar lo que está diciendo Damián, y para en los zapotecos del mismo, en lo arqueológico, también esta dualidad de la serpiente de agua y la serpiente de fuego. Aquí tenemos estas imágenes de las serpientes de agua, que son dibujos de los motivos, y aquí tenemos lo que son las serpientes de fuego. Vemos que tienen esa como tienen un motivo iconográfico bastante común en el estilo mística pueblo, las famosas serpientes de fuego, con esa como prolongación en espiral, y resulta que aquí también tenemos en el arte rupestre del mismo, tenemos esas serpientes que también tienen esa prolongación en espiral. Entonces también esa dualidad de las serpientes de agua, que coincide muy bien, los zapotecos del sur están frontera con el ¿Nada más? ¿Comentario? ¿Pregunta? ¿No? ¿No? A ver, Robert. Muy interesante. Fernando, ¿puedes regresar a la diapositiva anterior? Esa. Es muy interesante que estoy viendo en esta imagen. Es precisamente la greca escalonada, ¿no? Mira la trompa recurvada y la parte escalonada. Entonces es cierto, como decía Damián, que la serpiente de fuego está relacionada con la greca, algo que era un tema.
de investigación mía hace unos años. Muchas gracias. Una pregunta muy sencilla. Cuando usted explicaba todo este proceso, me imaginaba a mi nieto, ¿no? Y pensaba cómo hacerle llegar a los niños esta información tan interesante, tan rica de nuestras raíces. ¿Has pensado en hacer algún trabajo de divulgación científica con un lenguaje no tan especializado como el que se maneja aquí? Pero sí, por ejemplo, pensar en este público infantil que está tan atrapado con superhéroes, con caricaturas que no tienen nada que ver con nuestras raíces, ¿no? Yo me imaginaba mostrándole algo así a mi nieto, ¿no? De estas, ¿cómo se llama?, descargas de agua, de estos relámpagos, para que, porque también es descendiente o pendiente de esta tierra. Sí. Entonces creo que la pregunta es eso. ¿Has pensado en hacer algún trabajo de divulgación que no sea para especialistas, sino que sea para un público infantil, público menos especializado? Sí, bueno, en primer lugar, efectivamente es algo que en algunos contextos, en muchos tales, se ha ido desdibujando poco a poco, y yo creo que un factor tiene que ver los cambios en las actividades y los vínculos con el entorno, con el territorio, las actividades económicas. Finalmente, los conocimientos especializados, cuando ya no se utilizan cotidianamente, se van perdiendo. Cuando ya nos sembramos, vamos dejando de interpretar la nube, a las aves, a los reptiles, a los anfibios que nos anuncian que se anticipa, ¿no? Si ya no nos dedicamos a la pesca, dejamos de entender a la laguna. Si ya no nos dedicamos a la cacería, dejamos de entender las reacciones del venado o del jabalí, y que finalmente son animales que también reaccionan, y que esas distintas señales los pueblos y las comunidades las han interpretado desde hace mucho tiempo. Precisamente en el libro que en unos momentos, más adelante se presenta, la parte final tiene que ver con la parte del complejo del rayo vinculada con conocimientos meteorológicos y geológicos, cómo se anticipan los momentos del año en los que se hacen estos pronósticos, las señales que se interpretan y de dónde provienen. No solo son animales, son otro tipo de fenómenos también físicos, o la telaraña, la lumbre, en fin. ¿Cómo hacer? Bueno, sí, varios textos que he preparado son de divulgación, y hace justo unos días veían mis sobrinas. Yo no soy papá, pero soy tío padrino, y con ellas platico de la tradición oral que he aprendido en comunidades, viviendo en algunas de ellas, en otras por trabajo de campo. Y por ejemplo, para ellas, pues las lagartijas están vinculadas con la lluvia, ¿no? La serpiente también, identifican chintetes, y para ellas es muy interesante. Cuando llego me dicen, padrino, me cuenta el chintete, ¿no? Y aunque siempre lo puedo contar yo diferente, así es en la comunidad, en el pueblo, cada quien tiene su versión. Finalmente el desenlace es el mismo, ¿no? La certeza de que viene la lluvia, la certeza de la abundancia. Recientemente, en el contexto donde me encuentro, Huatulco, se han hecho algunos ciclos de lectura en voz alta, pero es directamente la tradición oral o textos, pues por decirlo así, de divulgación. Hay que trabajar en eso. Y algo que yo creo es que, más que pensar en un lenguaje de divulgación, habría que partir de que todo el lenguaje que se genere desde acá tendría que ser abierto, porque si no estamos relegando todo lo que estamos generando con presupuesto público para unas cuantas personas. Yo creo que habría que escribir de manera abierta, no solo puntos para este círculo cerrado y el domingo para el resto de la gente, ¿no?